Las elecciones presidenciales en Rusia. Las ganó Vladimir Putin, escrutado el 76, había logrado el 76,6% de los votos, escrutado prácticamente el 90%. Votaron 56.200.000 personas, que es una participación importante. Y además les ha ganado a otros candidatos, como por ejemplo a Pavel Grudinin, que obtuvo el 11,8% de los votos, quedó de segundo. Al señor Zhirinovsky, que consiguió el 5,6% de los votos, a una candidata que era la única que criticaba abiertamente a Putin, Ksenia Sobchak, ella obtuvo solo el 1,6% de los votos. Sí. Alexander Navalny, un opositor, no pudo participar porque las autoridades rusas le prohibieron tomar parte en la contienda. Putin es un hombre que tiene 65 años, fue por mucho tiempo agente de la KGB, y ha sido presidente, ha controlado el poder en Rusia desde el año 2000. Esta mañana, en una emisora española, en Onda Cero, Carlos Alsina decía lo siguiente, miren qué curioso, en el año 2000, cuando Putin llegó a la presidencia, en Estados Unidos era presidente Bill Clinton, después vino George W. Bush por 2 periodos, luego Barack Obama por 2 periodos y ahora está Donald Trump. En el año 2000 en España era primer ministro, presidente del gobierno José María Aznar, después vino Rodríguez Zapatero, luego Mariano Rajoy. En el año 2000 en Francia el presidente era Jacques Chirac y después vino Nicolas Sarkozy, François Hollande y ahora tenemos al señor Emmanuel Macron. Lo cierto del caso es que Putin fue presidente del 2000 al 2008, sí. Del 2008 al 2012 fue primer ministro mientras puso en la presidencia a Dmitry Medvedev y ahora hay un sexenio y puede estar en el poder hasta el año 2024. La pregunta es, ¿cómo va a ser este nuevo gobierno de Putin? Prácticamente el cuarto, porque en los últimos tiempos él se ha distanciado de Occidente, incluso patrocinó, anexionó a la península de Crimea en Ucrania en el año 2014. ¿Qué va a pasar con Putin de aquí para allá? Bueno, pues de Putin podemos esperar seguramente una continuidad de su mandato en el que reina la fortaleza y en el que impera sobre todo la postura de Rusia ante el mundo y la intención de posicionar a Rusia como líder mundial, ¿no? Es un poco la filosofía de Putin, de Vladimir Putin, es la filosofía que aplauden los rusos. Y sí, siempre en estas elecciones en Rusia, sobre todo, son controvertidas porque, bueno, se habla, por ejemplo, lo veíamos en digamos, los encuentros que hubo para celebrar los resultados, en los que ya se han encontrado ciudadanos que decían aquí me ha traído mi empresa en un autobús, yo no he venido voluntariamente. Siempre encontramos este tipo de cosas en Rusia, pero no nos engañemos. A la hora de la verdad, la gran mayoría de los rusos sigue apoyando a Vladimir Putin y normalmente es pues desde Occidente, se niega esa presencia de Vladimir Putin y esa continuidad en la presidencia. Pero en Rusia siguen relacionándolo con la salida de la crisis económica de los 90. No nos olvidemos que el rublo hace 2-3 años se colapsó de una manera dramática, drástica, y bueno, pues a él se le asocia también que Rusia esté levantando cabeza después de esta gran crisis económica. ¿Qué podemos esperar a partir de ahora? Bueno, pues en esta misma jornada Vladimir Putin acaba de decir que pretende reducir el coste militar, los gastos militares. Por lo tanto, ahí ya nos está indicando cuáles son algunas de las vías que va a tomar esta nueva presidencia. No nos olvidemos también de que, como bien decías, Vladimir Putin fue jefe del equipo de espías de Rusia, ¿no? de la entonces KGB, actualmente la FSB, y por lo tanto es un estratega nato. Este es su último mandato posible según dicta la Constitución, porque solo se pueden tener en Rusia 2 mandatos consecutivos. Por lo tanto, se las va a volver a ingeniar para ver qué va a hacer una vez acaben estos 6 años en el poder de nuevo. En 2007 ya hubo ese cambio de sillas, como bien indicaba, con Medvedev, Dmitry Medvedev, ¿no? Y veremos cómo va tomando forma ahora a lo largo de estos 6 años este futuro para Vladimir Putin y también para Rusia, que, como digo, seguramente va a seguir imponiendo la visión rusa del mundo por delante, porque eso es lo que le está dando puntos. Es más, la gran confrontación que hay en estos momentos con Estados Unidos, agravada en los últimos años, desde luego, es algo que le da votos a Vladimir Putin, no le resta.
Joan Fausto, es curioso ese argumento en el sentido de que es cierto que hubo un involucramiento de los agentes rusos en las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, las del 8 de noviembre de 2016, que ganó Donald Trump y perdió Hillary Clinton. ¿Qué espera usted de Putin en estos 6 años que siguen? Bueno, el tema interesante sería un poco con lo que decía Bricio, es ver si hemos un Putin igual de beligerante, igual, digamos, con esta ganas de gran actor internacional, o lo vemos un poco dando un paso atrás, ¿no? Para mí es muy interesante una cifra, ¿no? Que Rusia, si lo miras estadísticamente, es un país que económicamente es más de 10 veces más pequeño y menos potente que Estados Unidos. Pero por lo menos desde fuera, sin ser un experto como Bricio en Rusia, da la sensación de que Rusia tiene mucho más poder en la geopolítica mundial en los últimos 5 años que no hace 10, ¿no? Ya sea en la injerencia en Ucrania, ya sea al involucrarse en la guerra siria, apoyando activamente militarmente al régimen de Bashar al-Assad, incluso podríamos decir con estas injerencias en procesos electorales. Entonces, para mí es muy interesante esto de cómo, de qué hará Putin, de si Putin, lo que digo, dará un paso atrás o irá más hacia adelante y qué puede hacer, porque parece increíble, ¿no? Como 4 años después de la invasión de Crimea, de la anexión de Crimea, como, bueno, hay las sanciones internacionales que le han hecho un poco de daño a Rusia, pero Crimea no ha vuelto a Ucrania y no me da la sensación de que lo vaya a hacer a corto plazo. Entonces, en ese sentido, parece que la jugada le está saliendo bien a Putin, no le hace suficientemente daño para quedarse aislado como pudo parecer inicialmente con las sanciones. Entonces, en ese sentido, uno de los temas, hablando de Estados Unidos, es la relación con Donald Trump, ¿no? Ha habido solo una reunión bilateral, que fue en la cumbre del G20 en Hamburgo en julio, y hay esta sombra de la trama rusa que está continuamente encima de Trump, ¿no? Entonces, y Trump nunca lo critica. Trump nunca lo critica. Es curioso eso. Critica a mucha gente, pero no critica a Vladimir Putin, e incluso durante la campaña dijo que elogiaba su contundencia, ¿no? Dijo como ser un líder fuerte. Entonces, bueno, veremos, por ejemplo, qué reacción da Trump a la victoria de Putin, ¿no? Y si le invita a la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso serían unos buenos termómetros para ver hacia dónde puede ir. Un pequeño detalle, hablabas de precisamente el conflicto en Siria, ¿no? Y cómo el conflicto en Siria precisamente es uno de los puntos que le ha restado popularidad a Vladimir Putin dentro de Rusia. ¿Por qué? Porque se cree que lo único que está haciendo es provocando a los grupos terroristas para que actúen en Rusia. Esto es como lo ve el ruso común, el ruso de a pie. Entonces es algo que preocupa mucho fuera de Rusia a nivel de comunidad internacional, pero es uno de los temas que a nivel interno, o sea, más que nada lo que le importa a los rusos es que la retirada de Siria, de las tropas rusas, porque creen que lo único que aporta es más terrorismo dentro del país, cuando es un país también con un lastre terrorista considerable por toda la zona del Cáucaso. Por lo tanto, es un tema muy sensible dentro de Rusia. Y quizá este paso que esté dando Vladimir Putin hoy diciendo que va a reducir el coste militar pueda ir por esa línea. Y es que además Rusia tiene el único puerto en el Mediterráneo, se lo ha cedido Siria, está en la Latvia, costa ¿no? siria. Exacto. Sí, pero o sea, en ese sentido sí que parece a nivel geopolítico que no se puede negar que Rusia ha adquirido una importancia que no tenía en Oriente Próximo. Sí, o sea, y que lo que busca es robarle hegemonía a Estados Unidos. O sea, eso se ve en Siria, se ve incluso en Egipto. Hace poco creo que unas negociaciones con Egipto para un acuerdo que hace 10 años parecería imposible. Claro. Sería Estados Unidos el aliado en ese sentido. Putin está ayudando en Siria a Bashar al-Assad, el dictador sirio, y además también lo está ayudando Irán al señor el-Assad, y con los bombardeos de algunos aviones rusos es que ha logrado cambiar un poco, por lo menos hace año y medio el señor el-Assad el equilibrio de las fuerzas, rompió el equilibrio de las fuerzas en ese país. ¿Qué espera usted de estos años de Putin como presidente? Recordemos que Rusia además es el país más grande del mundo, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y el segundo es Canadá con 9.900.000 y después Estados Unidos. Yo espero más de lo mismo. Es decir, para mí uno de los barómetros más importantes va a ser especialmente la relación con los Estados Unidos, más allá de la lógica de Putin, ¿no? Que de alguna manera explica
la popularidad creciente, ¿no? Salvo un bajón que tuvo con el tema de los precios del petróleo que no le permitió, digamos, dar este apuntalamiento tan fuerte a la economía doméstica en Rusia. Salvo eso, su popularidad es creciente y viene bajo esta lógica de devolverle la dignidad, la hegemonía, la superioridad, la presencia internacional a Rusia, ¿no? Pero creo que va a ser un barómetro importante la relación con los Estados Unidos, no solamente por la relación y química personal que tiene con Donald Trump, que ya la conocemos, sino especialmente por el aspecto judicial. El hecho de que Robert Mueller ya encausó a 13 rusos, operativos rusos. Apenas la semana pasada el Departamento del Tesoro hizo estas sanciones contra 19 entidades. Y va a ser un tema que no va a desaparecer fácilmente del radar político y de alguna manera va a ejercer una presión no solamente hacia Rusia, cómo reacciona a nivel internacional y a nivel judicial, sino también hacia el propio presidente Donald Trump. Es decir, cuando tu propio Departamento del Tesoro está documentando de una manera tan detallada esta operación que hubo para ingerir en las elecciones, para utilizar compañías de Internet, y más allá que eso, cuando están confirmando los servicios de inteligencia que estas operaciones siguen, que son generalizadas en Estados Unidos, que son generalizadas en países de Occidente, que incluso podrían estar impactando también en América Latina, creo yo que genera una cierta presión a Rusia. ¿Qué reacción va a tener Putin en sus próximos 6 años de esto? Me parece que el endurecimiento. Yo no veo, lo va a negar y yo no punto, veo un allá, escenario en el cual veamos a un Putin más blando. Probablemente estará preparando su estrategia de salida o de cambalache para ver ahora quién pone en el poder unos 6 años más en lo que regresa, pero no, yo no veo un escenario en el cual, salvo que me desmienta Bricio, que lo conoce mejor probablemente, en el cual veamos a un Putin que se retraiga. Yo no veo a un Putin que deje el asiento frontal, porque finalmente es esa noción de hegemonía que ha traído a Rusia lo que le ha permitido apuntalarse políticamente de alguna manera. No va a pasar, y el ejemplo es tan claro como este. Cuando en 2007 nombró a Dmitry Medvedev para que ocupara la silla presidencial y él pasara a ser primer ministro, en ese momento, ¿qué pasó? Que Dmitry Medvedev fue un presidente ruso con un acercamiento visible hacia Occidente, con una política mucho más blanda, que gustaba mucho más a Occidente. Se la llevaba bien con Obama. Sí, exacto. incluso las hamburguesas, ¿no? Visitó en diversas ocasiones, ya lo diré, sí, la zona tecnológica de Estados Unidos. Silicon Valley. Silicon Valley, Silicon Valley. gracias. Silicon Valley. Y era además un presidente muy tecnológico, ¿no? Siempre en Twitter, etcétera. Bueno, y tuvo un problema con Putin muy serio porque Medvedev no se opuso a la intervención de Occidente en Libia, cuando se cayó Muammar Gaddafi. Exacto. Y Putin, que era el primer ministro, dijo públicamente que estaba cometiendo un error Medvedev. Sí. Exacto. Todo esto que a ojos de Occidente parecía un paso adelante, en Rusia, para los rusos, fue un paso hacia atrás. Es decir, por toda la idiosincrasia de ese país y la mentalidad soviética, que todavía queda mucho de ella, cómo se percibía la presidencia de Medvedev era como una presidencia blanda, como una persona blanda, y en Rusia lo que quieren en una presidencia es una persona dura y de hierro. Eso, palabras literales que a mí me han dicho muchos rusos en todo el territorio. Por lo tanto, ni Putin se va a achicar con las acusaciones que vengan de Estados Unidos, y mucho menos de Estados Unidos, y por lo tanto lo que vamos a ver es un endurecimiento y una negativa de cualquier cosa de lo que lo acusen. La BBC publicó una lista de las preguntas que más formulaba la gente ayer en Google sobre Putin. Primero, sobre la fortuna personal que tiene. El salario de Putin es de $112.000 al año. Pero hay gente que llega a decir que puede tener una fortuna de $40.000 millones. Incluso alguien llegó a hablar de $70.000 millones, lo que lo convertiría en uno de los 5 hombres más ricos del mundo, pero no se sabe. Lo segundo, sí está casado, pero él estuvo casado con Lyudmila, sí, se divorció en el año 2013. Luego, la otra pregunta que se hacen es si realmente tiene 2 hijas, porque se habla de Caterina, que ella además ha trabajado en una universidad estatal en Moscú, y está casada y tiene una gran fortuna, y su otra hija María, que es endocrinóloga, y la otra es si Putin habla inglés, y parece que habla bastante bien. Dicen los rusos que incluso corrige a los intérpretes cuando está hablando con alguna persona que habla inglés. Bueno, lo que sí se sabe seguro es que habla alemán perfectamente. Él fue espía encubierto en Alemania durante varios años, y además le gusta demostrar que habla alemán en muchas ocasiones cuando se reúne pues, con personas. Con la señora Angela Merkel, por ejemplo. canciller federal alemana, con quien tiene sus tensiones fuertes.